Leopoldo López, gracias por estos minutos con La Voz de América. Gracias a ti. Quería comenzar en principio conociendo cuál es su opinión con respecto a este balance que se puede hacer de su visita aquí a Washington y de la relación del gobierno interino con la actual presidencia de Joe Biden. Mira, yo te diría que la relación que se ha tenido con la causa de Venezuela es una relación que se viene construyendo desde hace muchos años. El primer presidente que elevó el volumen y alertó sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela fue el presidente Obama en el año 2014. Yo estaba preso en aquel momento y fue cuando se firmó la orden ejecutiva. Y ese fue un momento muy importante porque se le dio atención y prioridad al tema de Venezuela. Luego vino la administración Trump, que le dio una gran importancia, mucha relevancia al tema de Venezuela, con lo que estamos muy agradecidos. Y luego, con la administración Biden, se ha continuado la importancia del tema de Venezuela. Esto te lo digo porque la causa por la libertad y la democracia en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad, Washington, es una causa bipartidista de los republicanos y de los demócratas. En estos últimos días tuve la oportunidad de reunirme con senadores demócratas y republicanos. Me reuní con el senador Rubio, pero también con el senador Menéndez, con el senador Durbin, con el senador Kaine, y todos tienen una posición muy clara de que, uno, Maduro es un criminal, un dictador. Segundo, que hay que ejercer toda la presión para salir de la dictadura. Tercero, que apoyan el proceso de negociación que estamos llevando en México y que no están dispuestos a que se levante ninguna sanción si no hay un paso o pasos significativos hacia el objetivo, que es lograr una elección presidencial libre, justa y verificable. ¿Cree usted entonces que ese paso necesario es que Nicolás Maduro acepte medirse en elecciones presidenciales? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el objetivo de la negociación. Una elección, pero presidencial. Una elección que realmente pueda producir el cambio político. Para llegar allí no va a ser fácil. Para llegar allí se tienen que dar una serie de cambios institucionales en nuestro país, cambios en el CNE, cambios en el sistema judicial. Los partidos tienen que regresarse a sus legítimas autoridades, permitir que los presos sean liberados, el regreso de los exilados, eliminar las inhabilitaciones, permitir esto que estamos haciendo, que no se permite en Venezuela, que es la comunicación libre, permitir y no criminalizar las reuniones, los mítines, la congregación, es decir, una serie de condiciones que hoy no existen en Venezuela. Ahora, pero se van a medir en elecciones regionales, no presidenciales, pero regionales, ahora en noviembre. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno interino, toda vez que no hay garantías, han sido ya cuestionadas porque no hay garantías de transparencia? Mira, lo primero es que aquí hay que hablar con la verdad. Esas no son unas elecciones ni libres, ni tampoco justas, ni verificables. Y nosotros no podemos mentir, no podemos decir que de repente cambiaron las condiciones del 2018 o del 2020 cuando no fuimos a la elección. Siguen estando las mismas condiciones. Sin embargo, la participación se está dando porque se han cerrado todas las otras puertas para hacer política en Venezuela. Al igual que en muchísimos países autoritarios, la pandemia ha sido utilizada en Venezuela para aplastar la posibilidad de que la gente salga a protestar, que se movilicen y que pueda haber una alternativa a la propuesta de la dictadura. La elección permite, que no es una elección, este evento electoral permite organización, movilización, que se pueda mandar un mensaje, que se pueda hablar por la radio, hablar por la televisión y que eso permita que la llama de la lucha por la libertad se mantenga encendida. Ojalá se logre conquistar algunos espacios, gobernadores, alcaldes, concejalías. Sin embargo, creo que lo más importante es la lucha y la movilización que se pueda dar y que no permitamos que en Venezuela pase lo que ha pasado en otras dictaduras, como Corea del Norte, como Cuba, en donde la llama de lucha por la libertad, la esperanza, la motivación de seguir adelante se ha apagado. Nosotros no podemos permitir que se apague esa llama de lucha por la libertad. ¿Estaba apagándose esa llama? Yo creo que sí, te lo digo con mucha franqueza.
Es decir, yo creo que hay el riesgo de que eso suceda. Yo espero que no. Esta lucha, que tú la conoces bien, ha sido muy larga, llevamos más de 20 años en esto, ha sido un ciclo, hemos estado arriba, hemos estado abajo, pero sin duda alguna estamos en un momento muy difícil y eso hay que reconocerlo. Y sin duda alguna estamos en un momento en donde corremos el riesgo de que se apague la llama, en donde la gente pierda la esperanza, en donde la gente diga no vale la pena seguir luchando, en donde las campañas de desinformación, de división y de ataques entre nosotros, promovidos por la propia dictadura, genere aún más desesperanza. Pero la participación de la plataforma unitaria en estas elecciones no legitima de alguna manera también al gobierno de Nicolás Maduro. No lo hace si nosotros somos claros, si somos claros hablándole a la gente como lo estamos haciendo en estos momentos. No lo hace si cuando venga la observación de la Unión Europea o del Centro Carter, que también han planteado ir, no permitan que salga o que no salga un reporte que diga las cosas como no son. Por eso nosotros hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con esas misiones que van a ir a observar el proceso electoral y que no legitimen esta elección. ¿Qué es lo que está buscando Maduro? Maduro lo que busca es precisamente ser legitimado y nosotros no podemos permitir eso. Justamente una comisión de la Unión Europea visitará Venezuela, pero ya hubo un comentario por parte del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que Estados Unidos al parecer no estaba muy contento con esta comisión. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a esta comisión europea y la opinión que le merece este comentario del señor Borrell con respecto a Estados Unidos? Mira, comienzo por lo segundo. Yo creo que el comentario es desafortunado. Esas fueron unas declaraciones que se dieron hoy en donde lo que yo leí, al menos no lo escuché, lo que yo leí dice: la misión de observación electoral europea va así no le guste a los Estados Unidos. Yo creo que es innecesario un comentario como ese. Yo creo que es un comentario que plantea un conflicto donde no debe haber conflicto. Nosotros le pedimos a Europa y a Estados Unidos que vayan de la mano en esto, no que sean parte de las divisiones que tanto daño nos hacen. Nosotros le hemos pedido al Parlamento Europeo, a los gobiernos europeos, como lo hemos hecho aquí, al Parlamento americano, al gobierno americano, a la gente de los Estados Unidos, que trabajen todos en función de un mismo objetivo. Sobre las expectativas que tenemos de esa misión, es que cumplan con los estándares que están establecidos por la Unión Europea, que no bajen los estándares. Es decir, una elección, si es libre, justa y verificable, tiene que cumplir unas condiciones. Ya la elección que está planteada para Venezuela no cumple con esas condiciones. Y eso está muy claro por la expropiación de los partidos, las inhabilitaciones, la falta de comunicación, la falta de transparencia del sistema electoral y podemos seguir sumando. Ahora, que ellos vayan y registren todo eso y eso quede en un informe puntualizado puede ser de ayuda porque dejará muy claro que en Venezuela no hay elecciones libres, justas y verificables. Elecciones presidenciales o la solicitud de elecciones presidenciales, ¿tiene que ser o ya es agenda de los diálogos en México? Bueno, claro, ese es el punto principal. Hay una diferencia entre esta negociación y todas las anteriores. Dos grandes diferencias, perdón. La primera es que es primera vez que se firma un memorándum de entendimiento con una agenda de temas. Porque anteriormente la negociación era un libro abierto, se negociaba sobre todos los temas y siempre va a haber algo de la coyuntura que te incida sobre lo que se está discutiendo. En esta oportunidad hay unos temas muy concretos y el tema principal, el objetivo principal es lograr una elección libre, justa y verificable. Y el otro aspecto que es distinto a las negociaciones anteriores es que hay un acompañamiento internacional. Cada parte tiene un acompañante. La dictadura se acompaña por Rusia y los sectores democráticos por los Países Bajos, por Holanda. Y luego hay un grupo de amigos de lado y lado. Del lado de la democracia está Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Colombia. Del lado de la dictadura está China, Turquía, Nicaragua y Cuba, además de Rusia. Y eso hace que la negociación ya tenga un acompañamiento distinto, que tenga
unos testigos de lado y lado que espero yo puedan colaborar a que lleguemos a un entendimiento. Pero le hago la pregunta porque para Nicolás Maduro el tema de una elección presidencial no está planteado. Bueno, no es lo que dice el memorándum de entendimiento y no es lo que ellos han dicho en el espacio de negociación. Maduro siempre buscará desinformar, intoxicar la comunicación, crear divisiones. Eso es lo que siempre va a hacer. Yo parto de una regla, Maduro no hay que creerle. Yo solo le creí algo a Maduro, que dijo cuando perdió la elección, yo estaba en la cárcel en aquel momento, y como lo único que veía era el canal del Estado, cuando me permitían ver televisión, escuché una declaración de Maduro y dije, en eso no está mintiendo. Dijo, nosotros más nunca vamos a ir a una elección para perderla. Y tenía razón, en el sentido de que ellos van a buscar siempre todas las condiciones para manipular la elección. Y ahí es donde está nuestro reto, que eso no sea cierto. Y eso solo lo podemos lograr mediante un proceso de negociación en el que estén involucrados quienes puedan ofrecer garantía. Siguiendo con el tema de los diálogos en México, se supone que la próxima reunión pudiera ser 15 o 17. ¿Cuáles son esos puntos de honor que no deberían faltar? Porque en la vez pasada faltó la reforma judicial, derechos humanos. Quedó todavía como un poco la confusión de que ese tema no estaba del todo claro. ¿Cuáles son esos puntos de honor, tomando en cuenta que quizás esa sea la última reunión antes de las elecciones de noviembre? Mira, que se siga la agenda, ese es un punto de los que está en agenda, no se ha precisado cuáles otros temas van a ir, pero ya se entra en los temas gruesos, sistema de justicia, elección presidencial y las garantías que ellos están planteando. Entonces, eso es lo que se tiene que discutir. Yo espero que se entre en materia y que se pueda ir avanzando. No es fácil tampoco. Yo creo que tenemos que ser muy francos. Las expectativas sobre que esta negociación sea exitosa son moderadas. Nosotros esperamos que sea así, esperamos que aumenten las probabilidades, esperamos por el bien de Venezuela que podamos llegar a un acuerdo, que podamos trazar una ruta hacia unas elecciones, que incluso se den las garantías de lado y lado para todas las partes, que podamos construir un camino hacia el futuro de convivencia democrática y de respeto a las reglas democráticas. Yo espero que podamos transitar en ese camino, pero tenemos que ser muy claros que hasta ahora la dictadura siempre ha evitado llegar a un acuerdo que realmente pueda generar un cambio a futuro. ¿Cree que puede haber algún cambio antes de las elecciones que realmente marquen una diferencia en estas elecciones regionales? En la negociación no lo creo. Es decir, no creo que vaya a haber una decisión o un acuerdo en el marco de la negociación antes de la elección de noviembre o del evento electoral de noviembre. Palabras del embajador Carlos Vecchio, que fue que el oficialismo decidió o quiso su salida de esa mesa de negociación y la incorporación de Freddy Guevara. ¿Aceptarán ustedes la incorporación de Alex Saab? Bueno, creo que el tema con Saab es que está bajo un proceso judicial. Ellos han hecho con el caso de Saab, que es un ciudadano colombiano, señalado claramente como criminal por corrupción, vínculos con el narcotráfico. Ellos quieren presentarlo como algo que no es, como un venezolano que es un dirigente político, un diplomático. Y toda esta intención de presentarlo en la mesa como parte de la delegación, lo que está buscando precisamente es poder presentarlo como un perseguido político, que no lo es. ¿Y por qué hacen eso? Para poder tener elementos de defensa en el juicio que se le va a presentar cuando sea extraditado a los Estados Unidos. ¿Pero qué posición pueden asumir ustedes en ese particular? Es que yo creo que va a ser extraditado a los Estados Unidos y la discusión si es parte o no es parte de la mesa de la negociación es una discusión absurda. Y yo creo que eso lo sabe la dictadura. Él va a ser extraditado y lo que están haciendo es buscar que se cree una estrategia de defensa para cuando tenga que enfrentar el juicio en los Estados Unidos. Volvemos al gobierno interino. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo queda
primero justicia en todo esto después de las declaraciones, por ejemplo, del comisionado de Exteriores, Julio Borges, que señalaba que de alguna manera el manejo de empresas había desenfocado lo que eran los objetivos del gobierno interino? Bueno, yo creo que los planteamientos en la forma como los ha hecho, en el tiempo, en el momento que los ha hecho, es muy lamentable. Primero, pues no tiene ningún fundamento. Allí, Primero Justicia, como el resto de los partidos, han sido parte de todo este proceso. De hecho, quien hace estos señalamientos es el representante de la cartera de Exteriores, el canciller. Es quien ha manejado, de todos los líderes de los partidos políticos, es quien ha manejado más recursos. Sus representantes han estado y siguen estando en toda la representación de las empresas que se están llevando. Que hay que buscar cambiar y adaptar la estructura mediante el cual se tiene la administración de esos activos por los cambios que se vienen dando y de aquí a enero. Eso es cierto, pero a mí me sorprende que el presidente Guaidó ha planteado una reestructuración, ha planteado una auditoría externa y quien ha evitado que se haga la reestructuración y la auditoría externa es el propio comisionado de Exteriores del presidente Guaidó. Me refiero a Julio Borges. Rusia, Turquía, ¿cómo enfrenta esta relación que existe entre el gobierno de Nicolás Maduro con estos países, por ejemplo, el gobierno interino? Mira, si me preguntas cuál es la principal razón por la cual Maduro se mantiene en el poder de facto en Venezuela, yo te diría que es el apoyo que recibe de esos países, de China, de Rusia, de la República Islámica de Irán, de Turquía y de Cuba, principalmente esos países. Recibe un apoyo formidable en equipamiento militar, personal militar, blanqueo de capitales, extracción y comercio de oro ilegal, extracción y comercio de petróleo. Y por supuesto a eso se le suma el apoyo y la presencia de la FARC, del ELN y de grupos irregulares. Nosotros hemos tenido un apoyo importante de Estados Unidos, de Europa, de 60 países del mundo, pero es un apoyo muy distinto al que ha recibido la dictadura. Nosotros hemos recibido apoyo político, apoyo diplomático, apoyo estratégico, pero nunca un apoyo que se equipara con el tipo de apoyo que ha recibido la dictadura. Por eso creo que hay que estar muy claro de cuál es el escenario en el que hoy se está dando esta lucha por la libertad en Venezuela. Yo en Europa a veces escucho quienes dicen que para salir de la dictadura son los venezolanos que se tienen que reunir entre los venezolanos. Y hay gente que dice, por el respeto a la soberanía del pueblo, los venezolanos que solucionen el problema entre ellos. Eso no es posible. Nosotros, los demócratas, quienes queremos cambio en Venezuela, estamos secuestrados en nuestro país. Estamos encarcelados sin necesidad de estar en una cárcel. Por eso, la solución a la profunda crisis de Venezuela requiere del acompañamiento internacional. Y de allí la importancia que hablamos antes de los países que están acompañando este proceso de negociación. Rápidamente, reapertura de la frontera colombo-venezolana, aunque es una reapertura humanitaria, pero ya Nicolás Maduro ha señalado incluso que quisiera la vuelta de los empresarios colombianos, ¿no?, para reactivar también la economía, sobre todo de esa zona fronteriza. ¿Cuál opinión le merece a usted esta reapertura que ha tenido recientemente, después que desde 2019 por varias oportunidades siguió extendiendo el cierre de la frontera? Bueno, lo primero es que el presidente Guaidó ha insistido en reiteradas oportunidades en la necesidad de que se abra la frontera bajo los criterios de la Convención de Viena. Luego el presidente Duque lo ha planteado y ahora finalmente el dictador Nicolás Maduro lo ha planteado. Creo que no solo se trata de que lleguen las empresas de un lado y del otro, sino que se puedan abrir los servicios consulares para poder atender a las personas de lado y lado que requieren una atención. Y esto todo bajo el marco de la Convención de Viena, que no supone reconocimiento político. Ya para finalizar, Leopoldo López, ¿dónde se ve y de qué manera en unos cuantos años? ¿Políticamente activo en Venezuela? Mira, yo espero que sí. Tú me preguntas cómo me veo. Yo me veo como un padre viendo a mis hijos crecer, que es algo que me perdí por muchos años. Y estuve separado de mi familia por 7 años y para mí ahora
Eso es una prioridad. Políticamente me veo luchando por una mejor Venezuela. Espero estar en Venezuela contribuyendo desde donde me toque hacerlo para la construcción de ese país que tú, que yo, que millones de venezolanos soñamos que puede ser un mejor país del que hoy tenemos, que va a ser un país distinto al que tuvimos, por muchas razones, entre ellas por el aporte que le van a dar a la construcción de esa nueva y esa mejor Venezuela los millones de venezolanos que como tú y como muchos han tenido que salir de nuestro país. Yo me veo siendo parte de esa construcción de la mejor Venezuela. Vuelve entonces Leopoldo López a Sin Venezuela. duda, en la primera oportunidad que pueda, regreso a Venezuela. ¿Quedan todavía los objetivos vivos de la salida? Aquel movimiento de la salida que usted también Claro que sí, comentó. claro, porque la salida lo que buscaba era salir de la dictadura, por eso se llamó La Salida. Y por supuesto que hoy en día seguimos enmarcados en ese mismo norte, en ese mismo objetivo, salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Las circunstancias han cambiado y nos ha obligado a tener que ajustar el terreno de la estrategia al terreno de estas actuales circunstancias. Pero lo que no podemos nosotros es rendirnos, es cansarnos, tenemos que seguir luchando y sobre todo seguirlo haciendo con optimismo, que yo sé que es lo más difícil. Yo sé que estamos en un momento difícil. Yo sé que hay mucha gente que piensa que no vale la pena seguir luchando. Yo sé que hay mucha gente que puede llegar a pensar que ya no vale la pena seguir luchando y que ya la dictadura está para quedarse. Y yo invito a quien piense de esa manera que reflexione, que rectifique y que saque fuerza y que cierre los ojos y piense en esa Venezuela que le gustaría ver. ¿Cómo sería esa Venezuela para sus hijos? ¿Cómo sería esa Venezuela con oportunidades para todos? Y que por esa Venezuela que sueñan sigan teniendo esperanza.